Gracias, señor presidente. Con respecto a esta discusión es importante empezar por destacar que el sistema tributario colombiano tiene fallas de carácter neurálgico. Es un sistema tributario que atenta contra la competitividad empresarial, contra el ahorro, contra la formalización, y que el llamado que teníamos nosotros los colombianos era este año resolverlo de manera estructural. Y llevamos prácticamente casi 11 meses sin haber podido tener esta discusión. Solamente la habíamos tenido con el reporte de los expertos tributarios y no conocíamos una sola postura del gobierno. Y me parece importante que sí, el gobierno haya recogido las recomendaciones de los expertos cuando le dice corrija los errores garrafales de las dos últimas reformas, eliminando el IMAN y el IMAS, ese monstruo de tres cabezas de renta, CRE y sobretasa del CRE, porque son convenientes. Pero la verdad es que aquí no se están corrigiendo de manera estructural las grandes fallas que tiene el sistema tributario. Y quiero precisar, señor ministro, que los países de América Latina que han sido exitosos en reformas tributarias estructurales las han hecho en momentos de ciclo expansivo de la economía. Cuando la economía colombiana se está desacelerando y es el crecimiento más bajo trimestral y semestral que hayamos visto desde hace cerca de 6 años, cuando tenemos la confianza del consumidor cayendo, cuando tenemos una inflación alta, la decisión que toma el gobierno es inmediatamente salir a un aumento del 18% del IVA, afectando el consumo. Se sabe que esto va a tener efectos de mayor desaceleración. Y se ha tratado de negar que va a tener efectos inflacionarios y, señor ministro, ya 3 importantes instituciones del mercado colombiano han proyectado que los efectos inflacionarios de este proyecto de reforma tributaria puede ser de cerca de 0.86, casi un punto de inflación, casi un punto de inflación. Yo no sé si aquí estamos dispuestos a jugar con candela de esa manera. Yo me uno a lo que ha manifestado acá el representante Barguil frente al tema de la retención en la fuente para ingresos que estén ligeramente por encima de 3 salarios. Pero a mí esa no me parece ni siquiera la más grave. Me parece la más grave que cuando empezamos a ver las bases gravables para la clase media, empezamos a encontrar que a partir de 1000 VTs la tarifa aumenta en un 4%. Cuando estamos viendo que a partir de 32 millones de ingresos al año es el 5%. Cuando a partir de 41 millones es el 9% y a partir de 50 millones es el 11%. Esto es gravar con mayor crudeza a la clase media versus a los que tienen ingresos por encima de 122 millones, que el aumento que tienen es apenas de 3%. Entonces yo quisiera saber, señor ministro, ¿por qué ahora la clase media va a ser el Paganini de no haber ahorrado para la época de las vacas flacas y ahora que el no haber ahorrado en la época de bonanza petrolera le estamos pasando esa factura? En el tema de dividendos es interesante porque el gobierno trata de presentarlo como un gran impuesto, como un impuesto a los más ricos. Y la verdad es que deberíamos primero preguntarnos cuánto se va a esperar de recaudo y cuáles pueden ser las consecuencias disuasoras en el desarrollo de los mercados de capital. Tenemos uno de los mercados locales de renta variable más pequeños de los países de referencia de América Latina. No me canso de decirlo, apenas 77 empresas listadas en bolsa, 5 empresas transan más de 5 millones de dólares al día, 5 empresas, muy por debajo del promedio de Chile, de Perú, de México, de los países que aquí tanto se alardean de la Alianza del Pacífico. Y los países que lo han introducido exitosamente lo han hecho bajando aún más la referencia de renta. Porque miren lo que acá dice el gobierno, es que le estamos bajando sustancialmente las tasas de tributación a las empresas para ser más competitivos que América Latina. ¿Para qué nos dicen esa falacia? Claro, sabemos que por 2 años
vamos a tener una tarifa del 39% y una del 37% si tienen utilidades de más de 800 millones de pesos. Pero la verdad es que con esas dos combinaciones seguimos estando muy por encima del promedio de tarifa corporativa de América Latina. Y adicionalmente, aún hablando del 32% a partir del 2020, seguimos estando 7 puntos porcentuales por encima del promedio de la tarifa corporativa en la región. Y ahora hablemos un poquito de IVA, porque el gobierno dice, es que el IVA en Colombia es de los más bajos de América Latina. ¡Mentira! Está por encima del promedio. Está apenas igual al de México. Brasil lo tiene ligeramente en el 17 y usted tiene los casos de Chile, Uruguay y Argentina que están por encima del 19 o en el 19. Entonces no engañemos también a los colombianos diciendo eso. Y la pregunta es aumentar 18% en un año de desaceleración. Y además se argumenta que en Colombia el recaudo tributario es muy bajo cuando desde el año 2010 para acá pasamos de 70 billones a casi 130. Y están jugando con unos aumentos del IVA que van a afectar distintos sectores de la clase media. El caso de los taxistas está claro, el caso de las motos y de los conductores de moto en Colombia que son la clase media. ¿Y qué me dicen de los impuestos que están introduciéndole a la tecnología, a los datos móviles, al internet de estrato 3, el que se le está imponiendo a los teléfonos inteligentes y a los computadores, disuadiendo a la clase media para acceder a esos bienes, cuando en los últimos 3 años hemos tenido una devaluación de más del 52% encareciendo esos productos? Y aquí se ha hablado de las bebidas azucaradas. Señor ministro, el propio reporte de los expertos tributarios dice que carece de bases analíticas sólidas para justificar ese impuesto. Pero le voy a dar algunos datos. En un país como Colombia, el promedio diario de calorías per cápita asociadas con bebidas azucaradas es el 3%. El mayor detonante de obesidad en Colombia es el sedentarismo, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y aquí lo que se decide es agravar a una sola industria que ya además paga IVA. Y mire usted, señor ministro, como lo decía aquí algún representante, el consumo popular de ese producto con esa nueva tarifa no solamente va a ser regresivo, sino que yo me preguntaría, si usted mira los hábitos nutricionales de los colombianos que detonan obesidad, que han sido documentados por el Ministerio de Salud, ¿por qué no grava a los otros sectores? O le hago una todavía más irónica, entonces ¿por qué no genera exención para los gimnasios? Suena chistoso, ¿verdad? Porque cuando usted tiene una política tributaria que se hace es únicamente buscando el interés fiscalista para buscar recursos para financiar un hueco de la salud que no ha sido debidamente atendido por el gobierno, entonces salgamos a buscar donde hay, aun cuando no tengamos evidencia clara que ahí es donde se está detonando el fenómeno al cual queremos grabar. Impuestos verdes, otra cosa que denunciamos del reporte de los expertos. Usted mostraba los argumentos de cambio climático. ¿Dónde está el sustento de cuáles son las metas que va a alcanzar Colombia con ese impuesto en materia de reducción y captura de emisiones? ¿Por qué eso no se lo dicen al país? ¿Por qué no hablan de los efectos inflacionarios en cascada que va a tener ese tributo sobre los transportadores, sobre la logística de alimentos? ¿Y por qué no le resuelve al país ese dilema absurdo de estar subsidiando y al mismo tiempo aumentando el gravamen? Y aquí se ha hablado del monotributo. Usted está hablando del monotributo a los tenderos como un mecanismo de formalización. En Colombia debe haber aproximadamente unos 600.000 tenderos, de los cuales el 61% está en el estrato más bajo, en los más bajos niveles de ingreso. Y el 30 y pico % va a estar en el estrato medio. Pero óigame esto, señor ministro, el 65% de los tenderos vende cerca de 200.000 pesos diarios, vende. Y entonces ese gravamen
¿Va a ser sobre qué? ¿Sobre las ventas? ¿O sobre las mínimas utilidades de un tendero? Porque sobre las ventas argumentalmente suena fácil, pero tengamos mucho cuidado en con eso no salir a afectar a esos sectores de las clases populares que también ya se han visto afectadas por la alta inflación en el país. Tengamos cuidado con el diseño de esos impuestos. Miren lo que se ha planteado de los cigarrillos. A mí me parece bien el enfoque de aumentar el gravamen, si es que realmente entonces el interés que tenemos de salud pública es reducir el tabaquismo. Pero el problema de subir de 700 a 2.000 pesos de un solo golpe es generarle más incentivos al contrabando. La propia industria está dispuesta a asumir un aumento significativo. Hágale un poco más gradual, señor ministro, porque de lo contrario lo que vamos a tener es nuevamente un boquete de contrabando, como ya lo anunció en su momento Fedesarrollo cuando hizo esos estudios y también hizo lo propio con los licores. Esos saltos abruptos en la tributación lo único que generan es más contrabando y por ende menos recaudo. Y yo quiero hablar sobre los cálculos que tiene esta reforma en materia de recaudo. La columna vertebral que usted tiene sobre el nuevo recaudo está vinculado al IVA. No solamente en los primeros 2 años, sino en los años subsiguientes. Pero, señor ministro, por favor no nos inflen las cifras después del 2018, como si le estuvieran haciendo un favor a la próxima administración, cuando usted es consciente que le toca hacer un ajuste de casi 2.5 puntos del PIB. ¿De dónde saca el gobierno la cifra que va a recaudar por el gravamen a los movimientos financieros 13 billones de pesos, cuando el recaudo histórico ha estado entre 6 y 7 billones? ¿De dónde saca esa cifra? ¿Cuál es la proyección? No inflan esos números. Y ahora se habla también de la eficacia de la DIAN, de la eficiencia de la DIAN. Dicen que la eficiencia de la DIAN va a traer más de 4 o 5 billones en un periodo de 3 años. ¿Saben, honorables representantes y senadores, cuánto ha sido el recaudo por eficiencia? Cerca de 400.000 por año. Entonces no inflemos las cifras creyendo que le vamos a dejar a la próxima administración unas arcas llenas de recaudo, cuando en realidad estamos utilizando supuestos que no obedecen a los promedios históricos. Esta reforma, señor ministro Cárdenas, es una reforma que le pasa a la clase media la cuenta de no haber ahorrado en la época de vacas flacas, de haber expandido el gasto, de haber derrochado la bonanza petrolera. Y aquí vamos a estar atentos para que esa clase media no sea torturada inclementemente en momentos de desaceleración económica, porque lo que pueden detonar es un ciclo recesivo. Muchas gracias.